La plata atraviesa uno de los periodos más extraordinarios de su historia reciente. Durante los últimos 10 meses consecutivos, el metal ha registrado incrementos mensuales sin interrupción. Esta secuencia constituye una racha récord y posiciona al mercado en un punto técnico y psicológico relevante. Cerrar 10 meses consecutivos al alza no es un evento común en activos caracterizados por alta volatilidad. La consistencia del movimiento indica una presión compradora sostenida que ha superado correcciones intermedias. Si el precio volviera a subir en marzo, se alcanzaría una marca de 11 meses consecutivos de ganancias, ampliando aún más el récord actual. Al finalizar febrero, la plata cerró en $93,66 por onza. Este nivel no solo consolida la racha histórica, sino que sitúa al metal en proximidad directa a la zona de 3 dígitos. El umbral psicológico de $100 adquiere relevancia en este contexto, dado que representaría un retorno formal a cotizaciones de triple dígito. La naturaleza de esta subida no se describe como un movimiento aislado o impulsado por un único evento. La secuencia prolongada sugiere una tendencia estructurada que ha resistido episodios de volatilidad. En mercados financieros, la duración de una tendencia suele considerarse un indicador de su fortaleza subyacente. El hecho de que grandes bancos estén proyectando precios aún más altos añade una dimensión institucional al movimiento. Cuando entidades financieras de gran escala comienzan a publicar objetivos alcistas en medio de una racha histórica, el mercado interpreta esa postura como validación adicional de la tendencia. La pregunta central en este punto no es únicamente si la plata ha subido, sino si el movimiento se encuentra en una fase de aceleración o en proximidad a una corrección significativa. La combinación entre racha récord y proximidad a niveles psicológicos clave genera un escenario de alta expectativa. El mercado se enfrenta a una disyuntiva clara: continuar el impulso hacia nuevos máximos o experimentar una pausa tras un periodo excepcional de apreciación. La respuesta dependerá de factores estructurales, institucionales y técnicos que se desarrollarán en las próximas fases del análisis. Un elemento adicional que refuerza la narrativa actual es la divergencia observada entre mercados internacionales. Mientras la plata cerró febrero en $93,66 por onza, en China el metal se negocia actualmente en torno a $105,78. Esta diferencia introduce una señal relevante sobre la dinámica global de precios. Cuando un activo cotiza en niveles superiores en un mercado de referencia internacional, el diferencial puede interpretarse como indicio de presión adicional o de expectativas más avanzadas en esa jurisdicción. En este caso, el hecho de que el precio en China ya se encuentre en territorio de 3 dígitos sugiere que el umbral psicológico de $100 no es una hipótesis abstracta, sino una realidad en determinados mercados. La brecha entre ambos niveles también refuerza la percepción de que el retorno sostenido a cotizaciones de triple dígito es plausible. Si un mercado relevante ya valida ese precio, el ajuste en otras plazas podría producirse si persiste la presión compradora. El diferencial no implica automáticamente convergencia inmediata, pero sí evidencia que el entorno internacional respalda niveles superiores a los observados en Estados Unidos. Este fenómeno añade una dimensión global al movimiento de la plata. Además, la referencia a China adquiere relevancia dentro de otras proyecciones que atribuyen al país un papel activo en la demanda de metales. La combinación entre precio elevado y compras continuadas refuerza la percepción de impulso estructural. En términos de psicología de mercado, el cruce sostenido por encima de los $100 constituiría un hito simbólico. Los niveles redondos suelen actuar como zonas de referencia para participantes institucionales y minoristas. La existencia de ese precio en otro mercado reduce la barrera conceptual. La divergencia internacional, por tanto, no es simplemente una curiosidad estadística. Se integra en la narrativa de que la plata podría estar en transición hacia un rango superior de valoración. El comportamiento de la plata no puede analizarse de manera aislada. El desempeño del oro constituye un componente relevante dentro de la narrativa actual. El oro también mantiene una racha positiva, acumulando 7 meses consecutivos de incrementos. Su cotización se sitúa actualmente en torno a $5,300 por onza, tras haber estado por debajo de $2,000 hace apenas algunos años. Este avance sostenido en el oro actúa como respaldo estructural para el complejo de metales preciosos en su conjunto. Cuando el activo históricamente considerado reserva principal de valor muestra fortaleza prolongada, la plata tiende a beneficiarse indirectamente de ese entorno favorable. El aumento del oro desde niveles inferiores a $2,000 hasta los 5,300 actuales representa un cambio significativo en la percepción del mercado sobre los activos duros. La consistencia de la racha refuerza la idea de que el capital institucional mantiene exposición activa a metales. En ciclos anteriores, la plata ha mostrado una tendencia a amplificar movimientos del oro.
Cuando el oro consolida una tendencia alcista, la plata suele reaccionar con variaciones porcentuales mayores, dada su mayor volatilidad inherente. En este contexto, la fortaleza del oro podría estar proporcionando el soporte estructural que impulsa la racha récord de la plata. Además, las proyecciones institucionales sobre el oro añaden otra capa de expectativa. Si el oro continúa ascendiendo, el complejo de metales preciosos podría experimentar una fase adicional de expansión. La interacción entre ambos metales es clave para comprender el momento actual. El liderazgo del oro no compite con la plata, sino que establece el entorno macro dentro del cual la plata puede intensificar su movimiento. La sincronización de rachas positivas en ambos activos no es frecuente. La coincidencia de 7 meses consecutivos al alza en el oro y 10 en la plata sugiere que el impulso no es un fenómeno aislado, sino parte de una dinámica más amplia dentro del mercado de metales preciosos. Las proyecciones emitidas por bancos y expertos constituyen uno de los elementos más destacados del momento actual. Bank of America anticipa que el oro podría alcanzar los $6,000 por onza en un plazo de 12 meses. En paralelo, proyecta que la plata podría superar los $100 durante el presente año. Estas estimaciones se producen en un contexto donde ambos metales ya registran rachas históricas de crecimiento. La previsión de superar los $100 adquiere relevancia inmediata, dado que la plata cerró febrero en $93,66 y en China ya cotiza en torno a $105,78. La proximidad a ese umbral refuerza la viabilidad técnica de la proyección. Otra estimación proviene de Krupp, que pronostica un precio de $150 por onza en un plazo de 3 meses. Esta previsión se sustenta en la continuidad de compras por parte de China. La referencia al país como factor de impulso conecta con la divergencia internacional observada en los precios actuales. Existen además proyecciones más agresivas que anticipan un precio de $200 para abril. Estas estimaciones mencionan precedentes relacionados con problemas técnicos en el mercado COMEX que, en el pasado, estuvieron asociados a incrementos significativos en el precio. La referencia no establece una relación causal automática, pero sugiere que episodios técnicos pueden amplificar movimientos ya existentes. En conjunto, las previsiones abarcan un rango amplio, desde superar los $100 en el corto plazo hasta alcanzar niveles de $150 o incluso $200 en horizontes muy cercanos. La convergencia de múltiples proyecciones alcistas durante una racha récord añade presión psicológica al mercado. Cuando diversas instituciones y analistas formulan objetivos superiores en medio de un movimiento sostenido, la narrativa de continuidad gana tracción. Sin embargo, el carácter acelerado de algunas estimaciones también incrementa la expectativa de volatilidad. La presencia simultánea de objetivos conservadores y agresivos configura un entorno donde el mercado enfrenta una tensión clara: consolidar gradualmente por encima de 3 dígitos o experimentar un movimiento explosivo hacia rangos significativamente superiores. Un elemento adicional que influye en la narrativa actual es la decisión de elevar el price floor de la plata en Estados Unidos a $75 por onza. Este ajuste establece un nuevo nivel de referencia que actúa como umbral mínimo para la rentabilidad dentro de la industria. El establecimiento de un piso de precio no implica que el mercado no pueda fluctuar por debajo en episodios de volatilidad. Sin embargo, sí envía una señal institucional respecto a la estructura económica del sector. Cuando el umbral de rentabilidad se sitúa en niveles elevados, el mercado interpreta que la industria opera bajo nuevas condiciones estructurales. El nivel de $75 representa un punto de equilibrio que reconoce la evolución reciente del mercado. La existencia de este piso, en un contexto donde el precio ya se encuentra en torno a $93,66 y con proyecciones que superan los $100, sugiere que el entorno actual no se considera transitorio. Además, el ajuste del piso contribuye a reducir la percepción de riesgo extremo a la baja. Si el umbral de rentabilidad se encuentra relativamente cercano al precio de mercado, la probabilidad de colapsos profundos puede interpretarse como limitada desde la perspectiva estructural de la industria. La señal institucional también interactúa con las proyecciones emitidas por bancos y expertos. Cuando los objetivos alcistas coinciden con un entorno donde el piso de rentabilidad es elevado, la narrativa de consolidación estructural se refuerza. No obstante, el mercado continúa expuesto a volatilidad. El establecimiento de un piso no elimina la posibilidad de correcciones temporales. Sin embargo, redefine el marco dentro del cual se evalúan los movimientos. En conjunto, el nuevo nivel de $75 actúa como referencia estructural dentro del análisis actual. Refuerza la idea de que el mercado de la plata podría estar operando en un rango superior al de ciclos anteriores. Dentro del conjunto de proyecciones alcistas, las declaraciones de Eric Sprott destacan por su magnitud y alcance.
El inversor sostiene que la plata podría alcanzar los $1,000 por onza en un escenario donde los metales preciosos representen el 20% de los portafolios de inversión. Esta afirmación introduce una variable estructural relacionada con asignación de capital. El argumento no se centra únicamente en dinámica de oferta y demanda física, sino en la composición de carteras financieras. Si una proporción significativa del capital global se redistribuyera hacia metales preciosos, el impacto sobre los precios podría ser sustancial. Además de la proyección de que $1,000 bajo ese escenario de asignación, Sprott afirma que la plata debería estar en torno a $300 por onza, incluso sin una escasez física inmediata. Esta referencia sugiere que, según su valoración estructural, el precio actual no reflejaría plenamente el potencial del metal. La combinación de ambos niveles, $300 como valoración estructural y $1,000 bajo una mayor asignación institucional, amplía el rango de expectativas dentro del mercado. Estas cifras se sitúan significativamente por encima de los niveles actuales y de otras proyecciones más moderadas. El peso de estas declaraciones se ve reforzado por el historial del inversor en el sector de metales preciosos. Su trayectoria otorga visibilidad a sus estimaciones, aunque el mercado continúa evaluando la probabilidad de escenarios tan extremos. La referencia al 20% de asignación no implica que dicho nivel sea inminente, sino que actúa como hipótesis para ilustrar el impacto potencial de una reconfiguración en carteras globales. La magnitud del mercado financiero implica que incluso pequeños ajustes porcentuales pueden traducirse en movimientos significativos de precio. Estas declaraciones intensifican la pregunta central: si la plata continuará extendiendo su racha histórica hacia niveles superiores o si enfrentará una corrección tras un avance tan prolongado. Uno de los pilares fundamentales que sostiene la narrativa alcista es la existencia de un déficit estructural en el mercado global de plata. Según el análisis presentado, la demanda ha superado a la oferta durante 6 años consecutivos. Esta acumulación de desequilibrios introduce una presión sostenida sobre el sistema de suministro. Cuando un mercado opera durante múltiples años con demanda superior a la producción disponible, el déficit no desaparece de manera automática. Se acumula. Cada año adicional de desequilibrio amplifica la brecha entre consumo y disponibilidad, generando tensiones estructurales. La continuidad del déficit durante 6 años consecutivos no se describe como un fenómeno aislado, sino como una condición persistente. En mercados de materias primas, la repetición de déficits consecutivos suele alterar gradualmente el equilibrio de precios. Este contexto interactúa con la racha histórica de incrementos mensuales. La secuencia de 10 meses consecutivos al alza no ocurre en un vacío. Se produce dentro de un entorno donde la oferta no ha logrado igualar la demanda durante un periodo prolongado. La presión acumulada puede manifestarse de forma gradual o a través de movimientos acelerados. El mercado puede absorber el déficit durante cierto tiempo mediante inventarios o ajustes temporales, pero la repetición prolongada incrementa la sensibilidad ante cualquier catalizador adicional. La narrativa actual combina este déficit estructural con proyecciones institucionales agresivas y un entorno técnico favorable. Cuando múltiples factores convergen, la probabilidad de movimientos significativos aumenta. No obstante, el déficit no elimina la volatilidad. La plata continúa siendo un activo con fluctuaciones pronunciadas. Sin embargo, la persistencia del desequilibrio introduce un componente estructural que respalda la tesis de continuidad alcista. En conjunto, 6 años consecutivos de demanda superior a la oferta constituyen un elemento central dentro del argumento de que la plata podría estar operando bajo nuevas condiciones de equilibrio. El análisis del entorno actual no se limita al precio del metal, sino que también se extiende a compañías directamente expuestas a la producción de plata. Entre ellas, destaca Kootenai Silver Inc., US COEF, identificada como una empresa Pure Play, enfocada exclusivamente en este metal. La relevancia de Kootenai Silver dentro de la narrativa se refuerza por la participación de Eric Sprott como accionista. Su implicación directa conecta la tesis estructural alcista con una posición concreta dentro del sector minero. La compañía posee recursos significativos de plata, lo que la posiciona estratégicamente en un entorno de precios crecientes. Además, su dirección está a cargo de James McDonald, quien anteriormente lideró Alamos Gold y estuvo asociado a retornos sustanciales durante su gestión. Esta experiencia directiva se presenta como un factor adicional dentro de la evaluación de la empresa. Un elemento clave del argumento es la valoración relativa. Se sugiere que Kootenai Silver se encuentra infravalorada en comparación con otras compañías del sector, tomando como referencia el valor empresarial por onza de plata equivalente. Esta métrica permite comparar la capitalización de mercado con los recursos disponibles. La combinación de recursos significativos,
planes extensos de perforación y una valoración comparativa inferior constituye el núcleo de la tesis de inversión en la empresa. En un contexto de precios crecientes y déficit estructural global, las compañías con exposición directa a la plata podrían experimentar un apalancamiento significativo frente al movimiento del metal. No obstante, la volatilidad inherente al mercado de la plata también se traslada al segmento minero. Las acciones de compañías de recursos suelen amplificar tanto los movimientos alcistas como las correcciones. En conjunto, la narrativa plantea una disyuntiva clara. Si la plata continúa su racha histórica y consolida niveles superiores a 3 dígitos, el impacto podría extenderse a empresas especializadas como Kootenay Silver. Si, por el contrario, el mercado experimenta una corrección significativa tras 10 meses consecutivos de subidas, la presión también afectaría al sector minero. La pregunta central permanece abierta. ¿Está la plata a punto de explotar hacia nuevos máximos históricos o se aproxima a una fase de ajuste tras una racha excepcional? La respuesta dependerá de la interacción entre déficit estructural, proyecciones institucionales, dinámica técnica y evolución del entorno macroeconómico.